Hoy la jornada, la profesora invitada es Isabel López, la va a coordinar la arquitecta Evangelina Velasco. Eva es codirectora también de las carreras de especialización y maestría. Ella es arquitecta, es especialista en ciencias del territorio, es doctora en arquitectura y urbanismo, es docente investigadora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también trabaja en el Estado provincial, donde es directora de Planificación Urbana y Territorial. Eva va a presentar también ahí. Estamos en el espacio, sí. Bien. Bueno, ahí creo que está todo en condiciones para empezar, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Yo lo único que veo es a Julia. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Isabel. Ustedes tienen también los datos en el programa del seminario, pero nos interesa destacar a nuestra profesora invitada, porque es una profesional muy valiosa. Es arquitecta, profesora consulta de nuestra facultad, de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene diversos diplomas en planeamiento paisajista, en planificación social, en planeamiento regional, en planificación y gestión del espacio litoral, de distintas unidades académicas, nacionales e internacionales. También fue profesora titular ordinaria de Teorías Territoriales y Planificación Territorial 1 y 2 de esta facultad hasta el año 2018 y a partir del año siguiente, de 2019, fue designada como profesora consulta de esta facultad. También tiene diversos antecedentes en relación a investigación y a producción científica. Publicó libros como autora y compiladora, es investigadora, categoría 1 del programa de incentivos. También tiene varios proyectos dirigidos a partir del año 1989 como investigadora de nuestra facultad en temas urbanos, territoriales, políticos y planificación, y obtuvo diversos premios por concursos nacionales de arquitectura y urbanismo, investigación y reconocimientos de extensión. Acá estamos. Perdón. Bueno, igual Voy a buscar un pañuelo. También ocupó cargos en la gestión de la facultad como vicedecana, como secretaria de investigación y posgrado, y también en la Secretaría de Extensión y directora de una de las revistas que se publica en nuestra facultad, que es 47 al Fondo. Bueno, en este primer módulo, en la organización del seminario, convocamos a Isabel para que aborde contenidos desde su perspectiva, desde su formación, que tenga una presentación respecto al vínculo entre el sistema capitalista y el proceso de urbanización, cómo es el impacto de este proceso en la configuración urbana y en el acceso al hábitat. También nos interesa que desde esa mirada pueda aportar algunas definiciones respecto al mercado de suelo. También nos parece importante desde su experiencia que aborde cuestiones relacionadas con las inundaciones urbanas y cómo afecta esta temática del mercado de suelo en esta problemática. Y por último también otro de los contenidos a abordar tiene que ver con los desafíos que desde las disciplinas que ella maneja, que es el urbanismo y el ordenamiento territorial, se pueden plantear como estrategias para este tema. Bueno, en principio nos parecía que podíamos comenzar la conversación, que cuentes, yo ya te presenté, pero que puedas contar también cómo fue tu acercamiento desde tu disciplina a esta temática que vas a contar hoy. Bueno, esa ni la pensé. Seguimos. No. En realidad uno cuando sale de la facultad quiere trabajar y de ahí me empecé a acercar a la gestión pública municipal y después a la facultad. Y yo creo que, digamos, hay una parte que es la vida personal de uno y el tiempo que le dedica a distintas cuestiones, más lo que le gusta. En realidad no es que me propuse ser planificadora o lo que fuera, sino que fue la vida que me fue llevando. Y les digo que cada día tengo más preguntas. Me acuerdo de los primeros problemas que se detectaban en la Municipalidad de Ensenada, como por ejemplo un jefe mío que entró diciendo quién había sido la persona que había hecho entubar un arroyo,
cuando en realidad eso se inundaba. Fíjense que esto fue en el año 74, y hoy sigo con la misma. O sea, en principio que tiene que haber gravedad, que es mejor que nos entuben, etcétera, etcétera. Cuento esto como otras cosas. La primera vez que leí la ley de suelo, dije, esta ley, y que ya estaba trabajando en la gestión, y que me habían ofrecido ser directora de planeamiento de planta, en realidad lo primero que me dije es, esta ley no es para todos, porque no todos somos homogéneos y hay gente que no puede comprar un terreno, etcétera. Esto lo dije en un concurso público del año 86 y miren dónde estamos. O sea que por más que haya pensado, tampoco he solucionado mucho, pero por lo menos lo he entendido. Y que es un problema mucho más estructural de lo que uno piensa. Y nada más. Bueno, les quería contar, en realidad, que cuando estuvimos conversando sobre la preparación del seminario y sobre esta conversación, le planteamos a Isabel, y bueno, de la misma forma a las otras profesoras, algunos interrogantes, algunas consultas vinculadas con los contenidos que habíamos previsto en el programa para poder empezar a abordar la clase. En este sentido, bueno, si les planteo las preguntas y Isabel lo que hace es, va a ir presentando algunas consignas, algunas respuestas en virtud de estas consultas que nosotros le hicimos. Voy a presentar las primeras preguntas que tienen que ver con la discusión y las interpretaciones sobre el mercado de suelo. En este marco, una de las cuestiones que primero preguntamos tenía que ver con el contexto desde el cual interpretar e implementar este ordenamiento territorial, la planificación y la gestión para poder comprender el mercado de suelo. Y presentado ese contexto general, nos preguntábamos cómo conceptualizar el mercado de suelo, cómo se desarrolla, quiénes actúan, qué características tienen, cómo contribuye, cómo se construye ese valor de suelo y cuáles son los rasgos de la urbanización que dan lugar a los distintos valores del suelo. Y a partir de esa conceptualización del mercado del suelo, también nos preguntábamos, o nos parecía importante que podamos discutir acerca de cuáles son las problemáticas que se verifican en la configuración de la ciudad por esas implicancias de los procesos vinculados con el mercado del suelo. Ahí aparece el tema de la desigualdad, de las distintas distribuciones del excedente. Bueno, eso es más o menos como una primera, que ya es un montón, de ideas o de interrogantes, y que Isabel fue preparando en esta primera parte. Si te parece, te ayuda a preparar, la de compartir. Compartí nomás. Ahí estamos. Una de las cosas que creo que es muy importante con este tema o cualquiera es el contexto, es lo que les preguntaba Evangelina. O sea, si ustedes esta misma pregunta la hubiéramos hecho entre el 40, en 1940 y 1946, 45, donde el Estado fundamentalmente era desarrollista, por lo menos en Argentina, digamos, el urbanismo que se hacía era, para mí, con algunas falencias de índole desarrollista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado hacía vivienda, lo localizaba muy mal, que yo lo he visto en la facultad, etcétera, pero bueno, digamos, se ocupaba, las políticas de urbanismo se dedicaban a eso. Más tarde ese proceso se fue modificando. Hoy tenemos otro contexto y hoy prácticamente cada vez que lo escucho a Milei, digamos, es lo que está sucediendo en este momento nunca tan patente. O sea, el urbanismo neoliberal primero rompe todo y después crea un mercado para algo. ¿Está? Entonces, es lo que está pasando, pero hace rato, sin que no estuviera tan claro. Por otro lado,
eh, hay- puede ser que me vaya por las ramas, por favor me bajan. Eh, como dice acá en la filmina esta, dice, en un contexto de privatización de los servicios públicos, que no son de ahora, sino que se han privatizado en la década del 90, el Estado sí hace loteamiento con servicios. Entonces hay políticas que son muy viejas y que no condicen con los tiempos. Bueno, entonces, ¿qué dice este texto que está sacado del Estatuto de las Ciudades, que me pareció muy bueno? Es en un contexto de privatización de los servicios públicos, disminución del aparato estatal y recortes en el gasto social, la necesidad de construcción de un nuevo orden urbanístico redistributivo e incluyente es todavía más urgente. Es por eso que no me siento tan mal, porque hoy hablábamos con Licia, que es como que uno se siente fuera de situación. Bueno, acá fíjense en todo esto a la izquierda, he puesto muchos recortes, ¿no? El valor, uno dice, el valor del suelo en la región metropolitana crece el doble que el precio de la vivienda. Este dibujito de acá que dice algo anda mal, cuando la mitad de la gente vive en villas, la otra mitad en clubes de campo. Todas son situaciones que se van ampliando y que cada vez se ven más patentes. Y que yo, por otro lado, creo, esto lo preparé para el final, pero que sea al principio, creo que no solamente nosotros, que somos profesores, o las chicas, o aquel que le interese el tema, creo que lo que tenemos que hacer es hablarlo en todos lados. ¿Qué quiero decir con esto? De poner en duda la naturalización de una ciudad y que haya gente que esté durmiendo en la calle o que esté en algún refugio y otros que tengamos una vivienda. Entonces, me parece que el hombre desde que nace, y esto lo dice Lefebvre y lo dicen un montón de cosas, en realidad necesitamos un espacio que hay mucha gente que no puede tenerlo, porque no tiene suelo. Bueno, es un tema larguísimo. Entonces ahora vamos a seguir. ¿Cuál es el contexto de hoy? ¿Acá? ¿No? No. Ahí está. Bueno, acá puse esto de mercado, Estado, sociedad, porque en realidad cualquier cuestión que hablemos, siempre va a estar el mercado, el Estado, débil o no, y nosotros, que somos diversos, que tenemos distintos intereses, y el mercado que parece que no tiene rostro. Entonces, en los que utilizan todos estos espacios, eh, las fuerzas entre ellos o los conflictos se manifiestan hoy en un contexto que hace rato que empezó, eh, que es una nueva fase del modelo capitalista, que según Ulrich Beck, es un sociólogo alemán, ya se murió hace unos cuantos años, que tiene el libro Sociedad, la sociedad, ¿Del riesgo? La sociedad del riesgo, que recomiendo que lo lean, donde habla, porque además yo este libro lo he leído hace mucho tiempo y digamos, es como que fui abriendo los ojos a medida que las cosas pasaban. O sea, que ya sucedieron incluso y están sucediendo, como la globalización, la individualización o la individuación, o sea, que estamos individualizados, o sea, no en un conjunto familiar como en otros momentos, la revolución de los géneros, el subempleo, desempleo. Fíjense que ahora se está hablando de que todos tengamos un pago sin trabajar, porque el desempleo va a ser cada vez peor.
y los riesgos globales, que, digamos, donde está desde el cambio climático hasta Chernobyl u otros ejemplos de riesgo que los ha construido el hombre. De ahí que se llame la sociedad de riesgo. ¿Por qué? Porque Peck lo que piensa es que es la misma sociedad que en la modernidad construyó los riesgos fundamentalmente tecnológicos, pero también de otro índole, por ejemplo, y que por otro lado tiene otra mirada hoy. Yo me acordaba de las inundaciones en el litoral argentino, que eran tomados como desastres porque era como inevitable que eso sucediera. Sin embargo, si yo hubiera tenido vivienda palafítica, eso era evitable. Entonces, esa mirada, que es más actual, es la que, digamos, podemos empezar a mirar, que es totalmente distinta a cuando empezó el urbanismo o el ordenamiento territorial. Y por otro lado, los procesos que se apropian de la naturaleza hoy son los procesos extractivos, agroindustriales, la hiperurbanización, que es lo que hace que las ciudades crezcan y también otros lugares, o sea, usar el territorio, que no importa de quién sea, más allá de la naturaleza, y el capital se apropia de él. Hay otros términos que se usan, pero no quiero embrollar más la charla. También hay mega infraestructuras energéticas y comunicacionales para poder llegar a desarrollar todo esto, y los procesos de mercantilización, que yo creo que de todo esto le va a hablar Patricia. Lo que quiero decir con esto es que en realidad la urbanización, que es lo que nosotros vamos a tratar, está dentro de un contexto más actual. Yo el otro día le comentaba a Alicia que, por ejemplo, lo más loco que he escuchado es que hicieron un hotel que lo leí en el diario, en un lugar en Shangri-La, que era una reserva de elefantes. Y resulta que después, una vez que fue la gente supuestamente a relajarse, qué sé yo qué es, Se fueron los elefantes. se fueron. Los elefantes pasaban por otro lado, ¿no? Entonces, esto es igual que el cuento de que hay una ciudad al norte de Estados Unidos querían ser liberales, esto salió en el diario, totalmente. Entonces, ellos se iban a autogestionar la ciudad, hasta como se llenaron de mugre, de residuos, etcétera, empezaron a bajar los osos del bosque. Entonces, la ciudad fue tomada por los osos, de acuerdo a la mugriento de esa sociedad. Entonces, con todo esto quiero significar que en realidad lo que tenemos que tener es una organización que respete la naturaleza cada vez más, porque la estamos destruyendo y eso nos está destruyendo a nosotros mismos. Bueno, esto sería el contexto. Ahora, si nos situamos en las ciudades, el mercado de suelo urbano, yo le puse acá como título mercado de suelo urbano, renta y particularidades. Y pensamos en principio en que, digamos, alguno de ustedes, que puedo ser también yo, necesito comprar un terreno. Ahora, ese terreno puede estar vacío o no, pero en el supuesto que esté vacío, ¿quién produjo esa tierra? Porque esa tierra es de la naturaleza. Nadie la produjo, nadie es simplemente la naturaleza. Yo creo que a partir de ahí es donde surgen todas las preguntas que nos hacemos.
yo tengo un terreno que en realidad, ¿quién le dio los servicios? ¿Quién trazó la calle? ¿Quién recolecta los residuos todos los días? ¿Quién pasó los caños? Según el tiempo histórico de esa organización, va a ser quien lo hizo. Entonces, el mercado, que es ese conjunto de transacciones, de intercambio de bienes o servicios entre individuos, en el tema de suelo urbano es muy especial, porque en general el propietario tiene una renta el propietario que me va a vender ese terreno, prácticamente él lo heredó o lo compró, pero no le puso, no lo produjo. Y ahí es, me parece, por lo que he leído, la gran diferencia entre el capitalismo, según digamos, cualquier ciencia económica que habla de que es un sistema económico, a la diferencia con el marxismo, que dice que en realidad la economía es parte de la producción social, digamos, de todos. Y la renta es una fracción de ganancia que va a tener quien tiene ese terreno, que o lo compró o fue heredado, pero él no hizo absolutamente nada para que se obtenga esa ganancia. Entonces, en general, el tema de la renta, y que con algunas dificultades se puede tomar como plusvalía también, son los efectos de una ganancia sin causa, que es muy difícil de ver cuando está todo esto naturalizado. Y que se apropia quien vende el terreno y quien necesita para hacer su vivienda. En general, si ustedes piensan, cuando el Estado construye vivienda o nosotros o quien sea, en realidad compra algo al propietario, cuando el propietario no le puso nada, solamente lo dejó existir ese terreno, y lo que él va a cobrar por la casa, por la vivienda, en realidad es parte también de la ganancia que tuvo con la compra de la tierra. Entonces, yo acá tengo algunas definiciones que me gustaría leerlas, que son las siguientes. La renta urbana es, de acuerdo al rol de la propiedad, la renta se entiende como tributo o fracción de ganancias que el capital promocional, o sea, el capital que quiere reproducirse, por así decir, realiza en la producción capitalista de la vivienda. Y que el propietario se apropia, según Topalov y Jaramillo, es sobrelucro, ganancia superior a lo normal, apropiado por alguien ajeno al proceso de producción que no tiene su control. Y esto sería plusvalía. Entonces, todos estos procesos que pasan, también hay algo que a mí hay muchos autores, en general son ingleses. Acá también hay un antropólogo, que cuando me acuerdo se los digo cómo se llama, que en realidad hablan del oscuro del proceso de realización de la ciudad. Cuando él habla del oscuro, quiere decir que hay muchísimas cuestiones que pasan, que son tomadas naturalmente, pero que expuestas tienen muchísimo significado de lo que se produce o no se produce. No sé si me explico.
Entonces, en el capitalismo, como dice ahí la Filmina, es un mercado muy particular. Primero, porque los terrenos no se producen. La vivienda sí se produce sobre ese terreno, pero se cobran el valor es de las dos cuestiones. Y por otro lado, son todas, el mercado en realidad son, como su nombre lo dice, son mercancías. Si estas mercancías forman el mercado, son mercancías que en este momento, el suelo, la vivienda, etcétera, están arraigadas a determinado lugar. Y por otro lado, entonces, quiere decir que la ciudad es una especie de economía y de producción restringida a determinado espacio. En ese espacio hace que los valores del suelo y de la construcción sean distintos porque tienen distintas características. No es lo mismo un centro que está servido de muchísimo transporte o de fácil accesibilidad que otro lugar que está por fuera de eso. Y lo que ha pasado, a mi parecer, es que cuando la sociedad prácticamente dejó de ser industrial, o por lo menos las grandes industrias ya no están en las ciudades, y se empezó a convertir más, se empezó a tercerizar a partir de las finanzas, etcétera, se empezaron a producir más centros. Entonces, esos centros, o esas centralidades, que no es la única centralidad como estaban las ciudades cuando yo era pequeña, hace que los valores del suelo se vayan ampliando. Con esto también quiero decir, ya que, aunque no pase la Filmina, que en este tipo de situación, cuando en el año 76 la ley de suelo de la provincia de Buenos Aires permita y para mí promueve los clubes de campo, hace que el valor del suelo por fuera del área restringida del área urbana tomen valor y no el valor del suelo rural, sino el valor del suelo, perdóname. No, está bien. Y no el valor del suelo rural. Residencial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que además las ciudades se van ampliando y como toman valor los terrenos que están en la periferia de las ciudades, quienes podían acercarse a un valor más pequeño de los suelos, prácticamente empiezan a no tener espacio ni por fuera de la ciudad. Y así vamos construyendo estos mercados de suelo, como en La Plata, por ejemplo, que como hay muchas áreas inundables, terrenos, muchos terrenos al lado de los arroyos, que tienen cierta restricción, porque se inundan, se empiezan a ocupar. Y no es chiste lo que digo, y tiene parte de verdad fundamentalmente en La Plata, que es de lo que yo voy a hablar, porque en el año 76 y más, en La Plata no había clubes de campo. Y tenía poco, yo les diría, en algún momento tuvo 20 asentamientos informales. Hoy tiene cerca de 200. Y es de todo el país, incluso de la región metropolitana de Buenos Aires, que le gana La Matanza. Entonces, eso es parte de lo que ha pasado, aparte de la poca, de las restricciones económicas de cada familia. Entonces, por otro lado, cuando pagamos un terreno, lo pagamos en dólares. Bueno, no vamos a hacer todo eso. Entonces, las características del mercado realmente de tierra, con todo esto que les conté, primero,
o por lo menos yo lo puse como importante, porque estamos hablando del área urbana, pertenece o se incorpora al mercado de la construcción y de la urbanización. No es un bien fungible, o sea, no se gasta, no se estropea, salvo que le pongan o que sea una cantera y lo agujereen. Prácticamente dos terrenos pueden tener actitud similar, pero nunca son iguales. Es imperfecto en la competencia, tanto en la oferta como en la demanda, y yo creo, digamos, que esto que estoy hablando tiene que ver con la no transparencia. O sea, nadie sabe, o sea, los objetos, todas las mercancías, en general, están expuestas, se saben, digamos, quién las produjo, etcétera. Y hoy, prácticamente, hoy y hace tiempo, lo que es la renta o los valores del suelo que se transforman en precios, prácticamente está otorgado por su entorno. Y por otro lado, está fuertemente orientado al alza, y el otro no sé qué dice. Bueno, a ver si lo puedo... Bien. Bueno, y acá está todo lo que ya dije. Acá tenemos el suelo rural, que en realidad el valor que tiene siempre es, o debiera ser, por lo que puedo extraer, en términos económicos, en términos de cosecha, etc. Cuando este suelo, que tiene determinado valor porque es productivo, se transforma en urbano, por eso digo en los bordes de la ciudad, tengo que contar con los costos de urbanización. ¿Cuánto tiempo, digamos, hasta el año 76 prácticamente no se urbanizaban, no se trazaban las infraestructuras? Entonces, a este valor entre lo rural y la diferencia con lo urbano se le llama renta absoluta. Y después, sobre esta renta absoluta, hay muchas rentas diferenciales, como por ejemplo la accesibilidad del terreno. Entonces acá tengo, sintetizando, tengo la renta rural, la renta urbana, la renta absoluta y las rentas primarias y secundarias, que en realidad tienen que ver con las rentas, renta diferencial número 1 y número 2. La número 1 tiene que ver, que se podría llamar número 2, es lo mismo, fundamentalmente con el uso que le puedo dar a los terrenos, en cómo lo puedo explotar. No es lo mismo un factor de ocupación del suelo 1 que 1,5 o 2, y el factor de ocupación del suelo también es importante. Acá quiero decir varias cuestiones, porque prácticamente nosotros lo hemos trabajado, por lo menos por la ley de suelo, como un tope. Pero hay en otros países, como por ejemplo Francia, que en realidad, bueno, y otros más, que el factor de ocupación total, que son la cantidad de metros que yo puedo construir, es gratuito el permiso de construcción hasta la ocupación de un fondo. Más allá de eso, puede pasar puede venderse y se lo puede quedar el propio Estado, o, que eso es lo que pasa en Europa, o se lo puede quedar un privado como en Brasil. Eso se llama, en líneas generales, transferencia, suelo creado. No, se llama suelo creado en Brasil. Bueno, de ese tipo de cosas. Por otra cosa, en España, por un lado está el suelo
y por otro lado está el permiso de construir. O sea, uno puede ser dueño del suelo, pero no tener permiso de construir si no hay un plan. Y ese plan lo aprueba el Estado, o sea que esas garantías se las da el Estado. Bueno, entonces, la renta diferencial es fundamentalmente de cómo se puede explotar y por otro lado, si la renta si es un centro comercial, va a salir mucho más caro que si es una vivienda de monopolio, una vivienda compitiendo con otras. Bueno, a ver. Acá está todo lo que hablé con la foto de Alicia. Ah, porque vos la ves así, pero ellos no lo ven así, ¿eh? ¿Cómo lo ven? No, la pusimos acá. Ah, Ellos bueno, cada uno tiene su acá, configuración en la pantalla. bueno, acá lo que se puede ver es, digamos, todos los valores del suelo con una distancia que va desde el centro hacia los bordes. Y en esta parte, ¿esto no lo ven? ¿Tampoco? Si haces con el cursor. Con el cursor, perdonen, esto sería el centro, pero estos son otras centralidades de las que yo les había dado. Esto, bueno, fíjense, acá les puse ejemplos del valor del suelo en La Plata. Este es el casco, ¿lo señalás vos? Ahí está. Este es el casco, fíjense que llega a 40 en el año 91, de 44 a $172 al metro cuadrado. Si seguimos, fíjense que hay lugares que está 2.144 en el año 16, y si ponemos en el 10, 310.000 a 633. O sea que en realidad es una cuestión que está siempre en alza, absolutamente. Quiere decir que estando sin moverse, con un entorno siempre fijo, que lo usamos todos, y distintas generaciones, que puede haberse, digamos, todas las infraestructuras las puede haber pagado el dueño del terreno o de otra forma, por consorcios, etcétera, y sin embargo, el terreno, el suelo, sigue aumentando de valor, de precio, perdón. ¿Qué quiere decir entonces esto? Y, digamos, modestamente según algunos marcos legales. Que en un espacio restringido como el espacio económico, que para algunos sigue siendo una propiedad inviolable. El suelo tiene su dueño y es propietario. También puede ser factible de expropiar con motivos fundados en ley. En general, digamos, los municipios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no lo pueden hacer, lo tiene que hacer la provincia. De otros, y también en la Argentina, el suelo puede tener la función social de la propiedad. Y hay como más o menos 14 provincias que tienen esa caracterización. El derecho a la vivienda, que está en la Constitución y que no se cumple, también la tienen todas las constituciones, pero no tienen la función social de la propiedad. O sea que le falta, tendrían que vivir la gente como los pajaritos, haciéndose casas arriba de los árboles. Y por otro lado, hay algunas constituciones que está el suelo como recurso natural. No importa si está en la ciudad o por fuera. Bueno, les traje esto que en realidad tiene que ver con
digamos, cómo nos podemos apropiar de la ciudad y cuánto espacio ocupar, que tiene que ver, yo creo, muchísimo con lo cultural, pero también con el mercado y cómo se desea vivir. Hablábamos con Evangelina que el Estado no hace más que construir, si construye algo, vivienda individual. Sin embargo, sería mucho mejor que construyera vivienda en altura o con más alta densidad. Y fíjense lo que son estos ejemplos. Es la ciudad de Atlanta y la ciudad de Barcelona. Ambas tienen la misma cantidad de habitantes. Es más, Barcelona tiene más. Atlanta tiene 2,5 millones de personas, Barcelona 2,800,000. Barcelona ocupa 162 kilómetros cuadrados, es 3/4 de la ciudad de Buenos Aires, y Atlanta ocupa 4.280 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de Buenos Aires 8 veces, sí, más o menos, ¿no? Dividido 200. Sí. Y fíjense, digamos, lo que son las vías principales de movimiento, que están acá, y que acá prácticamente no existen. Quiere decir que la ciudad de Atlanta, para atravesarla, necesito muchas horas y muchos momentos, y sin embargo, Barcelona prácticamente la puedo caminar. Bueno, esto hace que los terrenos puedan ser de mayor o menor valor, pero que construir una ciudad como Atlanta se necesita no solamente, digamos, una financiación enorme por parte del Estado, sino también de los privados. O sea, una cultura que es urbana porque les gusta tener una casita, pero que prácticamente de urbanidad no tiene nada. Sin embargo, Barcelona es una ciudad netamente urbanizada en el alto sentido de la palabra. O sea, la gente vive interactuando. Y por otro lado, bueno, acá está la cantidad de autos, de micros. Fíjense que el porcentaje de personas que supera el transporte público, acá el 5% y acá son 43%, en Barcelona o en Atlanta. Bueno, seguimos. Acá les traje para que vean, es un trabajo que hizo CIPEC, está en la bibliografía, que me parece muy interesante, que midió las ciudades de distintas regiones de la Argentina desde el 2006 al 2016. Y fíjense lo que encontró, que prácticamente la ciudad como la conocíamos, la ciudad de una centralidad y prácticamente una ciudad compacta, prácticamente no existe. Fíjense, todos estos que están marcados con flecha son los porcentajes de la ciudad. Esta está acá y está acá. Prácticamente esta es la ciudad más, digamos, conservada, que es la de la Patagonia, y prácticamente la vivienda social, la vivienda extraurbana sería en área rural, o los clubes de campo prácticamente ocupan un 3/4. Pero la mitad es de ciudad tradicional.
En cambio, fíjense, en la región centro, que es donde estamos nosotros, prácticamente ni siquiera un cuarto de todo el resto de la ciudad son ciudades tradicionales. Esto son urbanizaciones cerradas, esto es vivienda social y esto es vivienda extraurbana. Acá en Cuyo prácticamente también prácticamente tiene este mismo porcentaje de ciudad tradicional, tiene mucha de vivienda social y de urbanizaciones cerradas o urbanizaciones extraurbanas. Y en el noreste y noroeste prácticamente cada vez queda menos ciudad tradicional. Significa que en nuestras ciudades también ha pasado exactamente lo mismo. Se han extendido, no quise recordar los números porque para eso pueden ir a mirar el informe, que está muy bueno, pero en realidad es de lo que estamos hablando, que prácticamente la ciudad prácticamente está dejando de existir y compite con las urbanizaciones cerradas, compite con la vivienda de tipo social, si es que se hace, o compite con los asentamientos informales. Y por otro lado, esto que siempre lo digo, el asentamiento informal castiga a quien no tiene suelo para vivir, porque en realidad está por fuera de toda regla. Eso es lo que más me tortura. Bueno, entonces acá tenemos la ciudad formal allá atrás en el horizonte. Prácticamente esta es Buenos Aires, esta es una villa alejada que ya, digamos, se ha densificado, pero es una villa, un asentamiento informal, y por otro lado está acá este asentamiento que se está produciendo, que seguramente debe ser algunos de los que han echado, tirado por ahí. Bueno, entonces decimos, ¿cuáles son los desafíos de la ciudad actual? Desigualdad, por todo lo que estuve viendo, el cambio climático, la movilidad, porque además, como cada vez se extiende más la ciudad, el transporte público prácticamente no es rentable. Eso también ha pasado incluso en La Plata o en otras ciudades. Cada vez cuesta más armar un transporte público rentable, cosa que tendría que suceder si se densifica la masa construida. Bueno, y la otra cuestión que para mí es un gran desafío es como la gobernabilidad y la participación. Porque en general, cuando se hacen los planes, la participación puede ser escasa o no, pero en general, por lo menos yo no lo he visto, que participe la gente excluida del sistema con la gente incluida. Que eso sería lo importante. Entonces acá dice, puse una frase de Secchi que dice, el espacio urbano, gran producto social construido y modelado en el tiempo, que no es infinitamente maleable y no está infinitamente disponible ante los cambios de la economía, las instituciones y la política. No solo por la resistencia de la misma inercia espacial que opone, sino porque en alguna medida construye la trayectoria a lo largo de la cual estos mismos cambios puedan ocurrir. Significa esto que nosotros, si estamos planificando, tenemos que ver cómo podemos hacer algunos puntos que estén, digamos, que ya tengan una construcción alrededor para densificar.
para, digamos, que la movilidad pueda ser más importante. Acá viene el segundo bloque, me parece, ¿no? De lo que habíamos hablado. Sí. O bueno, o te interrumpí mal. No, no, no. ¿Contar? Porque No, esto es lo sintético, lo dejamos ahí. Acá lo que a nosotros nos importa es, para charlar, es, bueno, cómo se redistribuye la riqueza que construyó todo el mundo, ¿no? Cómo es la recuperación de la renta y qué se trata de la plusvalía urbana. Y así, acá están las... presentado todo este núcleo problemático de definiciones, nos parecía importante también que vos puedas profundizar sobre tu experiencia en el tema de las inundaciones, el estudio que hiciste de las inundaciones urbanas en La Plata en particular. Y recién decías, los asentamientos castigan a quienes no tienen suelo para vivir. Entonces, ¿cómo se complejiza, ¿no? Todavía más esa imposibilidad de acceso a un suelo cuando además hay una exposición al riesgo de inundación, en este caso, o a otro tipo de riesgos. Sí. Hemos tenido también estudiantes de la carrera que hablaban de los riesgos en las laderas de la montaña de Colombia. Esos son terribles. Distintos tipos de riesgos Hasta los ruidos, claro, que son terribles. esos riesgos ambientales, ¿no? Se complejizan todavía más cuando el acceso al suelo es difícil. Entonces, bueno, esto tenía que ver con esto, con que puedas contar esa experiencia de La Plata. Con respecto a la bendita sociedad de riesgo, que pueden ser naturales o producidos por el hombre, en realidad, en general, los producidos por el hombre en las áreas urbanas son porque se han asentado en lugares con riesgo, sí, anterior al asentamiento. Yo por lo que he experimentado, por lo que he visto, en general, lo que más se cuida de los riesgos son los sismos. No quiere decir que no existan, pero en Chile, en San Juan, en Mendoza, creo que se es más consciente de ese tipo de riesgo que tiene que ver con la construcción incluso. En cambio, con la inundación no. Y eso me lo estuve preguntando. En realidad es porque el riesgo de inundación tiene que ver fundamentalmente con un cambio climático que hace que la urbanización cada vez vaya más en contra, digamos, la extensión de esa urbanización hace que cada vez haya más suelo que no se infiltra, claro. En principio, lo poco que pudo saber. Acá yo creo que La Plata es muy particular porque creo que por ahí lo tengo, la filmina esa, no sé si la podré ver. Fíjense, acá, en estos planos, por ejemplo, fíjense que prácticamente no hay ningún arroyo, nada, no hay nada marcado, que eso me parece muy importante en la planificación. Prácticamente el funcionalismo, viene de nuestra arquitectura, ha hecho que el suelo prácticamente no tenga accidentes, y fundamentalmente en la llanura. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo nuestro. A ver. Bueno. ¿Quieres volver para atrás? Sí, a ver si para atrás. ¿Está? No, más para atrás. No, más para adelante. Ahí está. Fíjense, este plan en realidad es la normativa de uso de suelo de La Plata del año 78, que duró hasta el 2000. Fíjense, prácticamente no tenía por acá unos arroyitos dibujaditos, pero que nadie les hizo nada. Esto verde, zona rural, esto amarillo es zona industrial y lo gris, zona urbana. Este plano
está hecho en el año 91 y fíjense lo distinto que es esto. Es el mismo suelo. Mm. Entonces, acá están los arroyos, las planicies de inundación, etc. Y esto, con estas, digamos, formas naranjas, marcan cómo, también en el año 91, cómo había que localizar la residencia o las viviendas en determinados lugares donde había planicie de inundación, donde estaban al lado de los arroyos. Prácticamente recién en el año 2000 se aprueba digamos, esta norma que no llega a ser un plan, sino que es una zonificación, pero a mi gusto, totalmente con dos planos divorciados. Uno que sigue con la forma de dibujo, digamos, la lógica de todo es lo mismo, y un segundo que marca las diferencias. Cuando para mí este plano tiene las diferencias que se pueden ver en una primera aproximación. O sea, este plano, esta cartografía, hace ¿cómo les puedo decir? Cartografía no de riesgo, sino de diferenciar distintos espacios, hace como una carta ambiental, entre comillas. Bueno, que he criticado siempre, pero en fin. Y bueno, respecto a esto te preguntábamos, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del hace, Estado? ¿no? A través de obras, de normativas, y también porque deja ser. También esa omisión hace que da lugar a que el mercado actúe en este conflicto en particular. Sí. Fíjense, este plano, que es el de riesgo, después ya vamos a ver cómo se construyó. Por supuesto, las partes más oscuras son las de más riesgo. Esto fue en el 2013, con la inundación. En el 2014, nosotros construimos este plano, que lo hicimos con Julia y Augusto, etc. Todos los rojos son los asentamientos, que ya por supuesto son mucho más, que estaban sobre los arroyos y que se inundaron. Significa dos cosas. Uno, que a partir de lo que sale de un terreno, a partir del mercado de tierra, prácticamente esta gente no tiene espacio para ubicarse. Y por otro lado, que puede haber o no un mercado de tierra trucho, informal o lo que fuera, que hace que a la gente la lleven a vivir acá o le vendan tierra no apta, sí, para decirla así en rápidas cuestiones. Como les decía hoy, hablando del rol del Estado, etc., en el tema de los valores de suelo y del cambio climático, etc., y a partir del contexto que le estaba comentando, hoy prácticamente, aunque no se hace, se tiene que realizar una transformación del territorio y dejando, digamos, de pensar en el desastre, o sea, pensar a la naturaleza, dejar de pensar como la naturaleza como un recurso infinito y hacer un tratamiento adecuado para los riesgos. Significa esto que el hombre es el que manda, es el que está en la punta de la pirámide, que arma los desastres y que en realidad se ven como naturales, y por otro lado, hacer un tratamiento adecuado del territorio, trabajar no solamente con territorios homogéneos, sino con los territorios que tienen desniveles, que tienen cuencas de inundación, que tienen otras características que prácticamente esto empieza a visualizarse
en la década del 70, pero que tarda muchísimo en incorporarse, o sea, lo ambiental y lo territorial. Y todavía sigue sin incorporarse porque prácticamente hay que, urbanizar de otra forma. ¿Se imaginan si no se puede urbanizar de cualquier forma, menos de otra forma? Pero en fin, es todo un canto al optimismo esto. Bueno, fíjense, acá es como lo que nosotros tomaríamos como medidas, ¿no? O sea, el riesgo que construimos depende de la amenaza o peligro, o sea, depende de las lluvias, depende de la ondulación del terreno, depende de cómo están trazados el sistema hidráulico, etc. Y por otro lado está la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad se construye, si tenemos tiempo después se los digo, se los muestro, se construye de acuerdo a la susceptibilidad, o sea, aquel terreno que está expuesto a esas amenazas, que puede ser susceptibilidad del ambiente, o sea, si estamos al lado del arroyo, no estamos al lado. Susceptibilidad socioeconómica, o sea, qué grado de resistencia puede tener, digamos, la población que vive en determinados lugares, y susceptibilidad ambiental, que es la infraestructura que tengo. Me parece que me falta algo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que gestionar el riesgo con dos tipos de medidas: medidas estructurales y medidas no estructurales. ¿Para qué? Para que la población pueda adaptarse a estas cuestiones. Entonces, de esto se trata la resiliencia, que está sacada de la biología o de las ciencias naturales. Entonces, las medidas estructurales, como lo dice acá, son el sistema de drenaje, alcantarillado, sistema principal de drenaje, las estructuras de retención o de protección, ¿de acuerdo? Estas son todas obras. Y por otro lado, están las políticas de ordenamiento y planificación, acá estamos nosotros, y los planes de contingencia, que son los planes para el momento del evento de la inundación. Bueno, todo esto tiene que estar concatenado, articulado con el suelo. Evangelina me mira con cara de resignación. Bueno, es todo el canto a la esperanza. En esto les digo que hemos trabajado desde el Centro de Investigación un montón. De acá viene este aprendizaje que yo les decía, porque de aquel jefe mío que en el año 1974 dijo: ¿por qué entubaron al arroyo La Fama? Imagínense que lo tengo revisto. Por supuesto que seguí aprendiendo. Y por otro lado, lo que sucede es que la urbanización y la extensión de la urbanización hace que todos estos fenómenos vayan mutando, pero constantemente. O sea, yo conozco gente que antes no se inundaba, estaba en la periferia, que ahora se inunda. ¿Por qué? Cambiaron las condiciones del entorno. Cambiaron las condiciones del entorno. Claro. Ella tiene la vivienda más baja, o sea que nuestras periferias y nuestros centros, porque también se inunda la gente que está en el casco, lo fuimos construyendo, que eso es lo que no entienden incluso muchos profesionales. Cuando trabajamos con un gran equipo en estos temas, había mucha gente que incluso de la universidad, etcétera, que pensaban que con las infraestructuras esto se solucionaba. Esas infraestructuras los tiene, creo, Barcelona y París, pero con mucho dinero,
y tienen con una recurrencia de 50 años. Pero, digamos, esa construcción colectiva y que se va tomando, digamos, el suelo, que lo va dejando sin infiltración, que además muchas veces cultiva bajo cubierta por las periferias, eso se va aumentando. Entonces, y se va modificando. Yo ahora les voy a mostrar algunas medidas, algunas estrategias. Estas son las estructurales, porque además todo va cambiando. Por ejemplo, esto sería un sistema de infiltración, ¿no? Que nosotros podríamos usar en un barrio. Pero además esto se ensucia. Tiene, digamos, no es lo mismo que tener un caño. O sea que las formas de mantener esto son totalmente distintos. Los drenajes. Hay, digamos, según algunos ingenieros hidráulicos brasileros, los drenajes tienen que tener cuencas más pequeñas, no como las que se han hecho hasta ahora. Entonces hay macrodrenajes, que pueden ser parques inundables o lo que fuera, y también microdrenajes. Bueno, todo esto, yo les digo, lo único que he visto son 3 árboles juntos en la ciudad de Santa Fe, en el centro, que, digamos, están tratando de que los lugares donde se implantan los árboles, los huecos para los árboles, sean unificados. Claro, continuos. Continuos. Algo es algo, peor es nada. Acá no son así, ni siquiera en las plazas. En algunas plazas sí. Bueno, otras estrategias que son las de ordenamiento y de contingencia. Bueno, hay un plan de reducción de riesgo y fíjense acá que al modelo del plan de ordenamiento de suelo le tengo que poner legislación, tiene que haber un plan director de drenaje y gestión, que las cosas parece que nadie las gestiona, pero es lo más difícil de hacer. Bueno, acá, por ejemplo, esto es el mapa de riego que hicimos. Estas son las primeras cartas que también realizamos, o sea, cómo se podía hacer, conservar los humedales, conservar tierras, etcétera, crear parques, adaptar parques, todas estas cuestiones. Y después hicimos algunos lineamientos de adaptación y mitigación, que son exclusivamente para lo que es el cambio climático. Cambio climático es muy difícil porque una cosa es adaptar y la otra cosa es mitigar, porque para mitigar también tendríamos que tener transportes que dejaran de largar dióxido de carbono. O sea que de eso ni hablo. Bueno, y algunas cuestiones. Yo creo que era la última de este bloque, ¿no? Sí, señora. Y ya empezamos con otros. Sí. Dejo la linda. Bueno. Bueno, esto sería la primera parte que está organizada en este primer bloque. Nos queda más o menos, cuando estamos bien de tiempo, estamos perfectos. ¿Sí? Sí, bueno. Perfecto. Habíamos organizado que se pueda dejar los últimos 45 minutos para el intercambio entre los distintos participantes, a partir de tu exposición, de las lecturas previas y de los temas que fueron expuestos. Lo que proponía Alicia, dejo de compartir, así les vemos la cara a todos, ¿te parece? Bueno. Acá. Hola a todos. Lo que proponía Alicia hoy más temprano es que si querían, usamos el chat para dar lugar a... ¿Querés sentarte acá? Que no veo nada yo.
Pero queda grabada la clase. Buenas tardes, ¿en qué artículo, libro? Bueno, si querés puedo leer alguna de estas preguntas y a Sí. partir de esto damos lugar después Sí. a la discusión. Preguntan si dieron lugar a, si está grabada la clase. Sí, la están grabando acá una de Natalia, una de las secretarias de la carrera. Buenas tardes, ¿en qué artículo o libro puedo encontrar la comparativa entre Atlanta y En Barcelona? internet, ahí lo encontré. Bien. Hay que googlear, en Google, En entonces. Google, sí. Y también el tema del agua. Ay, pará porque esto por aquí en otro lado. Ay, espera. El tema del agua, que no sé si También entra en cambio climático o si el estrés hídrico sería un desafío por sí solo. No, entra en el cambio climático. Claro, sí. Tanto No sé si te contesté. la lluvias Sí, sí, con sí, sí. mayor frecuencia y Sí, mayor sí, sí. intensidad, como las sequías. Claro. Es un cambio. En las ciudades, en general, el cambio climático entra, eso, como dice Evangelina, tanto por el exceso de lluvia como por la sequía, porque necesitan ambientes totalmente distintos a los que eh, estuvimos viendo hasta hoy y hasta, yo diría hasta la década del 90, más o menos. No sé si contesté. Bien. Acá pregunta Susana. A mí lo que me llama la atención es que en mi país cada vez más gente de clase media vive en sitios riesgosos. Si quieren, pueden abrir su micrófono y contar o hacer una exposición de esto. La idea es que podamos intercambiar. Alicia planteaba que sean alrededor de 3 minutos por cada exposición para que tengan la oportunidad de hablar todos, pero bueno, digamos, el micrófono está abierto para que ustedes ahora puedan eh, hablar, decirnos lo que les parece. A vos no te contesto. ¿Bien? Sí, sí, Hola, ahí ¿me está. escuchan? Hola. Hola, ¿cómo están? Qué Ahí gusto, te muchas escucho. gracias por la exposición. Soy Terry Trillanes de México y como para compartir un poco de lo que ocurre acá y de justamente las dudas en temas de mercados de suelo, pues es principalmente el tema político, ¿no? Que muchas veces la planeación trasciende las administraciones políticas y que muchas veces pues, estas administraciones políticas, por lo menos lo que funciona aquí en México o como funciona son que cada 3 años hay un cambio en las localidades. Y estos 3 años pues tienen una visión muy a corto plazo, ¿no? O son pues muy ineficientes en términos de cuando se quiere lograr una planeación justo como lo planteabas con una visión de riesgo o una visión enfocada al cambio climático. Y muchas veces en estos cortes administrativos lo que pasa es que se corta y se vuelve a empezar de cero. Y entonces pues muchas veces, aunque como técnicos se pretende generar una visión a largo plazo, administrativamente y en la gestión de recursos es un terminar y volver a empezar. Y entonces no sé si la pregunta sería empezar a cuestionarnos cómo funciona pues nuestro sistema de organización político y sobre todo me gustaría conocer pues cuál es tu opinión relacionada en esa, porque pues a veces este tipo de iniciativas, de proyectos, de programas, incluso como en la lectura se mencionaba la creación de un comité de gestión del suelo con una visión metropolitana, pues muchas veces requiere el impulso de un político que en ocasiones las miras no está en cómo organizar mejor, ¿no? Sino está cómo aprovechar el negocio del gobierno en ese corto tiempo que está a cargo. Entonces, me gustaría conocer y explorar un poco más lo que piensas. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, en principio darte la razón. A mí lo que me parece, y por eso la última de la última filmina, entonces, que me parece que, saben, hoy que tengo muchos años, no voy a decir cuántos, estoy cada vez más convencida de que hay que enseñarle a la gente qué es el urbanismo, qué pasa con el suelo, porque todos lo tomamos como natural y nada es natural, absolutamente. Entonces, me parece que, es más, yo lo hago en Aquagym, me miran con una cara
pero, pero es que de alguna forma lo tenemos que hacer. Entonces, porque es cierto, por otro lado, yo creo, lamentablemente, que nuestro mundo es imperfecto. Entonces, más allá de cómo se hagan las cosas, se va avanzando como se puede. Y por otro lado, tampoco se le puede pedir a todo el mundo que participe, porque cada uno tiene su trabajo. Entonces, lo que me parece es que tendríamos que tener todos los ciudadanos mayor conocimiento del lugar donde vivimos, del por qué. O sea, cuando yo me pregunto, ¿por qué me cobran el suelo si el suelo es natural? Y no lo digo yo, ni lo dice Marx, lo dice Polanyi, lo dice hasta teóricos de Estados Unidos. Entonces, esas cosas son las que me parece que también pueden ayudar. Y por otro lado, que la veo cada vez más dificultosa la gestión de los lugares metropolitanos. Yo me he puesto a pensar cómo deshacer esta región metropolitana que tenemos nosotros, que la de ustedes es más grande todavía en México. Y yo creo que en realidad es llevando trabajo a otros lugares, no reforzando y reforzando el lugar en ese, digamos, esos, los lugares de trabajo. Y por otro lado, quizás los cambios lleguen más rápido de lo que nosotros pensamos y las generaciones nos vamos ayornando, pero cambian. Entonces, hoy yo puedo decir cosas porque realmente he vivido mucho, pero en realidad, cuando yo era chica o era joven, en realidad los problemas en la ciudad eran casi nada a comparación de lo que soy. Entonces, lo que me parece que tenemos que hacer es, en realidad, informar, ir a los barrios, hacerle preguntas a la gente y tener cierta organización, fundamentalmente en las escuelas. Yo creo que en las escuelas primarias, no en el secundario, me parece que tenemos que, porque los chicos son más curiosos, a lo mejor en este tema, en estos temas, a lo mejor que los adolescentes. Y no te puedo decir más, porque por otro lado, que yo he estado en gestión, lo único que hacía en general era atajar unos goles impresionantes, porque no todo, a ver, es mala fe, sino muchas veces es desconocimiento. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros las hacemos o lo trabajamos por las barbaridades que hacen otros, digamos, compensamos. Bueno, no sé. ¿Puedo aportar algo de lo que estaban hablando ustedes? Que a mí me parece también que hay como un cambio de forma y de instrumentos, porque ahí no me acuerdo el nombre, Tahiri decía que hay planes a largo plazo y que las gestiones son cortas, entonces no hay continuidad. Pero a mí me parece que es importante destacar instrumentos que se fueron incorporando en los últimos años, en las últimas décadas, que es la participación social. Que eso me parece que hace que se legitime el plan, porque si los planes se construyen con una participación social, en donde, como vos decís, Isabel, si la gente conoce, sabe de qué se trata, empieza a hablar de temas vinculados con la ciudad, con el ordenamiento, con el territorio, el plan es más difícil después de, una vez que se empieza a gestionar, de olvidarlo, o de dejar que se gestione, porque la misma gente lo va a empezar al ser partícipe, empieza a reclamar que eso pase.
Entonces me parece que se puede destacar esos instrumentos que, bueno, en nuestra provincia aparecieron ahora, ahora no, hace 10 años, ¿no? Con la ley de hábitat, que fue una ley complementaria a esta ley de suelo que teníamos hace casi 50 años. Pero puede ser de alguna forma una luz para poder pensar en cómo gestionar esos planes. En Barcelona, hace muchos años, en el plan que hicieron para las Olimpiadas, Barcelona 92. 92, en el 96 la gente reclamaba las plazas que necesitaba, que habían sido aprobadas en algún momento, con respecto a lo que dice Evangelina. Yo creo que eso es importante. Pero en general, por lo menos acá, la participación es un consejo que van los técnicos. A mí lo que me parece que es la participación tiene que ser de todos los barrios y saber qué le toca a ese barrio. Me parece que en ese sentido está mejor. Y por otro lado, digamos, me parece que hemos emprendido también un camino, lo que leí al principio, donde, por ejemplo, el Estado abandonó o dejó de administrar el agua, las cloacas, etc. Entonces, me parece que vamos como a saltos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nosotros queremos promover y otras que se han despromovido, no sé, otras que están en otra instancia. Yo creo que es una lucha, como todo. Sí. Acá tenemos comentarios. Julián, creo que venía por ahí, por Julián Alegre, que dice: a mí me llama mucho la atención la paradoja de que la creación de clubes de campo aumente tanto el valor de tierras que son consideradas rurales y que tienden a tradicionalmente valer menos por su distancia al centro. Sí. Pero es así. Por otro lado, va desarmando la ciudad, porque hay otra cosa que Alicia, cada vez que lo digo, se ríe de mí, pero ¿por qué la gente que vive en los clubes de campo viene a trabajar a la ciudad si él no lo paga, si no es propiedad de él, si no intervino? Eso es rarísimo. Porque la ciudad es un lugar de producción. Sí. Entonces, ¿por qué tiene? Yo les cobraría un recontrapeaje. No, algo. Pero a mí me parece que es insólito. Digamos, es como que se aíslan, para eso que se aíslan en un edificio en altura. Pero a su vez producen, trabajan a lo mejor y se educan en la ciudad. Entonces, digamos, visto fundamentalmente del lado del aumento del suelo y que se va extendiendo. Y de que a mucha gente le conviene más vender el suelo, suelo que no hizo nada para producirlo, y quedarse con ese dinero y que se hagan los clubes de campo, los sectores cerrados. Mira, ahí está Alicia. Sí. A ver, sigo leyendo. Bueno. Danilo Leones pregunta si sería pensar un policentrismo dirigido por el Estado para lograr la descomprimir las ciudades. Está bueno. Sí. ¿Dónde estás, Danilo? Qué trabajo, pero puede ser. Bueno, eso es lo que hacen los chinos. Acá. Los chinos tienen capitalismo de Estado y nos van a comer a todos crudos, porque el capitalismo privado es una cosa, pero el capitalismo de Estado es otra. Bueno, por otro lado, yo creo que hay cuestiones, hablando de ganancias sin producir. Hay una cosa que ha cambiado muchísimo y que es, por lo menos en Argentina, del 70 y pico, que es manejar las finanzas simplemente por intereses. O sea, no se produce nada, el dinero produce dinero. Eso lleva a la pobreza seguro. Porque
digamos, el dinero tiene circuitos que están algunos, esto lo dijo alguno que sabe, Dos Santos, que digamos que está por encima nuestro y que se, digamos, circula por todo el mundo, y esa gente se va apropiando de los recursos de los que tienen menos. Entonces llega un momento que en las ciudades prácticamente ni siquiera hay una producción, sino venta como hay acá en La Plata últimamente, que están las plazas llenas de gente que vende cosas y nadie compra nada. Es una paradoja, pero me parece que es algo que merece ser estudiado. En realidad yo creo que la redistribución viene, este, viene tarde, pero viene tarde porque hace rato que las finanzas dominan el globo, ¿no? Y los bancos, etcétera. Yo no sé si alguna vez uno de ustedes fue a sacar un préstamo para una vivienda. Uno va a sacar un préstamo para hacer una vivienda y le piden que tenga una garantía y le piden un sueldo fijo. Y todas esas cosas ya no existen, Claro. ni siquiera el trabajo. Entonces, yo creo que vamos a un mundo que por lo menos el lugar donde vivimos tenemos que empezar a mirarlo desde otro lugar y que sea, digamos, una ciudad para mí es de una propiedad intergeneracional. Y más ahora que cualquiera la usa, digamos, se usa desde otros lugares, etcétera. Parece que hay que empezar a ver las cosas desde otro lugar, que algunas cosas nos ayudan, otras no tanto. Bueno, no sé. Sigo leyendo. Me imagino que están todos con los micrófonos rotos, que por eso escriben, ¿no? Porque esa sería la única justificación para que nos hagan forzar la vista de esa forma. Hay un libro de Saborido que desarrolla la idea de cobrar la Alicia, población de los barrios cerrados por el uso de las ciudades. Mira, Si no lo quieren, leí Saborido. abro el micrófono. Lo que pasa es que hace eco. Es una recomendación no académica, pero me parece que está bueno en el contexto que vos planteaste, Isa, de esta idea de no naturalizar, de enseñar, de militar la problemática de las ciudades. Y me parece que Saborido toma el tema de lo urbano, de lo metropolitano, del conurbano nuestro bonaerense, y con este libro en tono de, por supuesto, de humor, él plantea esta idea que vos planteás de decir, bueno, tienen que pagar algo, hay una plusvalía hay un aprovechamiento que están haciendo de las ciudades. Y la verdad que me parece que lo hace muy inteligentemente, porque problematiza creo que no es solo sentido común, sino con bastante contenido teórico, desde el humor, desde bibliografía de carácter general a las problemáticas que tienen las ciudades. Y esta idea que vos planteás, él la desarrolla con un montón de humor. Así que bueno, es una recomendación de bibliografía no académica, pero coincide con tu planteo, Isa. Sí. Sí, es muy bueno. Ailín también. Ailín Obadilla, que es estudiante nuestra de Neuquén, y la he escuchado hablar muchas veces, así que no sé Bueno, cuál es el argumento por el cual escribe. Si querés, Ailín, acá te estoy viendo. Puedes hablar. Leo, pero te dejo el espacio para que hables. Otro instrumento que tiene mayor relevancia en este último siglo es el monitoreo de esas gestiones estructurales y no estructurales y el relevamiento de datos. Bien, Sí. por ahí puede contar ella trabaja en el gobierno de Neuquén, alguna experiencia. Ya sé quién puede ser. Me parece que la conozco de Desde otra esta clase. última corte, sí. Ahí está, Sí, Buenas tardes. el monitoreo tiene que existir siempre. Sí, tal cual, y me parecía como súper también enriquecedor esto, recordar, por ejemplo, esa intervención que se vio en ese arroyo, que también hay mucho desarrollo por parte de distintos organismos en estudiar y entender, bueno, cómo se viene desenvolviendo
esa resolución técnica, ¿no? A esa problemática. Pero a veces pasa de que el propio organismo hace una evolución interna y ahí queda. Entonces, digo, qué importante que es la investigación con un plan de acción, ¿no? Como con algo que proponga y que diga, vamos por este otro lado, porque, bueno, ya entendimos que por este no funciona. No, eso que me parecía como súper valioso, recordar también la gran importancia que tiene el uso de los datos, eh, Sí, con sí. todas estas experiencias que hay. En general, las nuevas leyes de suelo, la de Chaco, La Rioja, Mendoza. Mendoza, hablan del catastro multifinalitario, que me parece, bueno, aparte para hacer seguimiento y evaluación. Yo todavía no conozco un plan que sea evaluado o que sea evaluado eh, constantemente. Incluso para el tema de riesgo, como yo les decía, cuando se está urbanizando, que cada vez se urbaniza más, se extiende más, todo eso tiene que constar en algún lado. Nosotros hemos hecho, digamos, evaluaciones a partir de los mapas de Google Earth y no saben lo que es la cantidad de ampliaciones y movimientos de suelo que se han producido desde las inundaciones hasta acá. Es, es muy importante y muy desastroso las dos cosas. Bueno, no sé si, creo que leímos las preguntas, si quedó alguna por arriba que nos hayamos pasado. Eh, es esto, es el espacio para que puedan hacer algún otro aporte. Sí, ahí levantó Elizabeth. Sí, Elizabeth Rossi. no, un poco retomando lo que planteaba Isabel, con el tema de las inundaciones y el tema del crecimiento de las urbanizaciones. Yo soy de acá de La Plata y Sí, veo. trabajo y sigo trabajando y he trabajado mucho tiempo en Abasto, Romero, toda la zona del periurbano. Obviamente que muchos de los productores, que son todos productores de la agricultura familiar, se están yendo a otros lugares por el avance inmobiliario, ¿no? El avance de los clubes de campo y toda esta historia. Y están yendo a otros lugares, por ejemplo, sobre la ruta 36, yendo para lo que sería el sureste de La Plata. Sí. Entonces digo, ¿qué riesgos hay? Porque se están acercando demasiado a lo que es el humedal del pescado, del arroyo del pescado, que es todo un tema eso. Hay una movilización, hay mucha participación ciudadana de los barrios, pero ¿cómo se manejan esos ríos que yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? De poder regular esa zona, el área, porque hay un avance muy importante. Sí. No sé cómo se pueden manejar, que todavía es un riesgo, o sea, todavía no estamos en peligro. Mira, Isabel, ¿qué pensás sobre el tema? leyendo y, digamos, manejando el power y todo eso, una de las cosas que está escrito en casi todas las leyes de suelo, pero no se aplican, son las penalidades económicas. Yo creo que lo del pescado se arregla con eso. Porque además lo que ha pasado en los últimos 20 años en La Plata es que prácticamente, digamos, ¿cómo les puedo decir? Se ha dejado hacer lo que se quisiera. Sí, En otros momentos no pasaba eso. tal Entonces, cual. yo creo que unas buenas multas serían efectivas. Porque hay otra cosa que ahora se está trabajando en la municipalidad, no sé cómo lo harán. Hay muchísimos barrios que son truchos, no barrios informales. Digamos, son barrios informales porque no están legalizados, pero son barrios de lujo. Y eso es, hasta te diría,
culpa de algunos profesionales, porque yo he hablado con ellos, que me preguntaron, ¿y ahora qué hago? Entonces, me parece que hasta que no se pongan multas, que no se penalice, para eso está el Código de Faltas y hay un montón de herramientas de ese tipo. No, va a seguir sucediendo. Lo que me parece es que todo tiene que tener mayor explicación, porque la gente en general no conoce toda la ciudad. Conoce el casco y algunas cositas. Y las conocemos nosotros, o vos que vas de un lado para el otro, pero es muy poca la gente que se fija. Mi nene cuando era chiquito me decía, mamá, no mires porque te vas a hacer mala sangre, porque yo criticaba todo. Pero bueno, era mi expertise. A mí me parece te digo porque lo he pensado con el tema del pescado, me parece que hay que multar. Sí, Y en para realidad mí hay otra cosa. lo interesante para rescatar para la gente que no conoce, no solamente los de afuera, sino también los de La Plata, ¿no? Que vivimos acá en la ciudad, el pescado es un arroyo que todavía no sé si sigue en las mismas situaciones, pero era el único arroyo que todavía no estaba contaminado. Mm. Entonces, y es todo un humedal impresionante a lo largo de su recorrido, que yo lo he hecho, y la verdad es que el anteaño pasado, me acuerdo, estaban tomando medidas, estaban con viste, midiendo el suelo. Yo digo, ¿esto qué están haciendo acá? Pero en los cauces del arroyo, una locura. Bueno, ahí se levantó la comunidad de toda esa zona, y bueno, han parado de alguna manera. Ahora cambió el Sí. gobierno, no sé qué piensa el nuevo intendente, pero yo creo que esto que vos decís, ¿no? De penalizar, me parece que es una vuelta también, ¿no? O sea, habría que Sí, hacerlo. bueno, pero no hay otra forma. Incluso de las partes que se han subdividido, que se han subdividido hace mucho, también se puede recuperar, se puede englobar. Hay cosas que se Totalmente. pueden hacer. Sí. Bueno, Vamos por ello. esa era mi inquietud, nada más. Gracias. De nada. Acá Tairi plantea el caso de la ley de Colombia, que tiene un apartado sobre la función social de la propiedad. Ujú. Pero Tairi habló recién. Por ahí, Tairi, ¿querés que comentarlo vos? Así no lo leemos. Porque pregunta qué pasa en Argentina. Ah, ya Sí, te vas a sí. enterar. Yo no quiero acaparar mucho el micrófono, pero sí quiero conocer un poco más de cómo funciona allá. Digo, con algunas personas de Colombia he tenido como este acercamiento en términos de cómo en su legislación está la función social de la propiedad y cómo en ocasiones, pues estos predios que muchas veces se especulaba con ellos, el gobierno, a través de poner la función social de la propiedad, se tiene que desarrollar con una función pública cuando existe una necesidad de vivienda, ¿no? Y se acerca como todo lo que necesitan para poderlo desarrollar. Y si aún así no lo desarrollan, entonces se expropia el predio y se pone a concurso para que se desarrolle vivienda social en esa zona. Se intentó hacer eso en la Ciudad de México a nivel de legislación, pero pues en general se publicitó en los medios como que se había terminado la propiedad privada y que ahora todo iba a ser socialismo, ¿no? Y se implementó todo ese arsenal. A mí me gustaría saber menos si se ha logrado incorporar este mecanismo de la propiedad o no ha llegado hasta allá este tema de... Mira, en realidad hay 14 provincias que lo tienen, la función social de la propiedad, incluso la justicia social, después lo van a ver. Pero en las ciudades más grandes o en las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no lo tiene. ¿Han encontrado algún vericueto a partir de algunas declaraciones internacionales que están incorporadas a la Constitución Nacional, que se pueden llegar a usar? Pero es toda una lucha y es cierto, te dicen cualquier cosa. Por eso lo que digo es que hay que empezar a desenmascarar a aquellos que en realidad están cobrando por algo que no produjeron.
Eso es lo que me parece. Y ahí sí, estoy escribiendo un libro y lo que propongo es declarar las ciudades como bienes comunes. ¿Viste que hay bienes comunes naturales? Incluso hay una sueca que ganó un premio Nobel que habla de los bienes naturales. También David Harvey habla sobre la naturaleza, pero también habla sobre los bienes comunes. A mí me parece, porque vos fíjate que no es un descoque, en el sentido de que en realidad hasta el feudalismo, hasta que se inventa el capitalismo, la tierra era común. ¿Cómo empieza a no ser común? Los señores ingleses empiezan a acercar la tierra y la gente se va quedando sin tierra y se va a vivir a las ciudades. Eso por un lado. Y por otro lado, acá en Argentina, cuando se fundan las ciudades, los pueblos, existía un éxito, le dicen, el ejido, que, digamos, dejaba que la población pudiera hacer pastar a sus animales y era común alrededor de la ciudad. Entonces, no es que nunca existió, es que yo creo que hay que empezar a mirar las cosas desde otro lugar y no ser ansioso. Pero ustedes son todos jóvenes, así que lo pueden hacer. Ahí Cecilia Latorre puso un título, La tragedia de los bienes comunes. Ya tienes, Sí. tenés título para el capítulo. Sí, no, Cecilia, me parece que es ahí hay un libro, ¿sí? De Ostrom. Sí, Ostrom. No solamente está esa. Ostrom, ahí está, Ostrom. porque están diciendo Elinor Ostrom. Elinor Lo decía Ostrom. también Heidi. Sino que habla de la gestión de los bienes comunes. Sí, yo creo que es como aporte, ¿no? Yo cuando doy clases, que doy en la carrera de turismo, que doy ambiente y turismo, de alguna manera trato de cambiar algunos conceptos, el concepto de recursos, que lo cambien por bienes. Bienes comunes, o sea, porque me parece que el tema recurso, más que la carrera se da en ciencias económicas en la facultad, es ponerle un valor económico, ¿no? Al elemento, o sea, ese recurso tiene un valor económico. Y la idea justamente, más desde el turismo, es tomarlo como bien, o sea, un bien común, ¿no? Y creo que también eso está bueno, empezar a incorporarlo, como recién comentaban, incorporar el tema de los bienes comunes en la formación, ¿no? Me parece que es fundamental. Y yo lo que extraño en todo esto y que me parece que lo siento realmente, es el poco o nada compromiso que tienen las actividades académicas del derecho y de la economía en estos temas, por lo menos acá en La Plata. Es terrible, pero terrible, porque yo he intentado trabajar con algunos economistas y me miran con una cara, cuando en realidad todo lo que yo expliqué, que para mí me ha costado un montón entenderlo, y ahora lo veo como natural, para un economista tendría que ser mucho mejor, o para un especialista en derecho. Y sin embargo, no existen. Es muy trabajoso poder mirar las cosas desde otro lugar. Bueno, por eso está la carrera. Ahí hay dos comentarios sobre, recuperando la idea de lo que decías de las sanciones, de las multas. Daniela dice que es clave el contralor del Estado, que es quien puede multar. Y más abajo, Micaela dice que en relación a lo que decían antes, si bien me parece que multar puede ser una solución, en la actualidad lo que termina pasando es que a los desarrolladores les conviene más pagar las multas por incumplir las normas de ordenamiento territorial y hacer sus negocios les termina saliendo más barato. Ni puede ser. Hay que aumentarlas. Para eso está la ordenanza fiscal. No, hay que ser terrible. Bueno, a mí por eso no llegué a intendente nunca. Ni me lo propongo. Me dan un boleo.
Y Cecilia dice, va por la contracara de la sanción. Y dice que lo que hay que hacer es que un sistema de incentivos, no de castigos, sino de incentivos, que les convenga cooperar. Ah, bueno, también puede Bien. ser, me parece bárbaro. Vamos a pensarlo. Bien, vamos a votar a Cecilia, a ver si le va mejor. Exacto. Vamos a pensarlo. También se usan los incentivos. En esta ya es que me tienen cansada. Ay, bueno, ahí está Cecilia, ahí está, para hablar. Ah, ¿Cómo andan? Muy Tanto bien, tiempo. Un gusto bien, verlas. bien. No, bueno, un poco me sumo a esto del bien social o bien común. Yo estoy empezando a esbozar lo que quiero hacer en la tesis de CITER y un poco la discusión es, recién vos, Isabel, bueno, al comienzo de la clase dijiste que hay como tres actores, digamos, y dijiste Estado, sociedad y mercado. Yo lo que me propongo es como, bueno, armar toda una tesis de uno, que es el Estado. Ujú. Primero porque, bueno, nada, es lo que más me gusta y lo que más me sale. Y segundo, bueno, también poner en el eje del debate, digamos, que voy a hablar de agua potable yo en mi tesis, una política pública en Córdoba capital, Muy bien. de acceso al agua potable de asentamientos y barrios populares en Córdoba. Y un poco la discusión que planteo es, bueno, cómo el agua potable, digamos, puede ser conceptualizada como un bien común o como un derecho humano, digamos, también como puede ser algo en la esfera del servicio público, en donde los sujetos pasan a ser usuarios, y cómo también el mercado mercantiliza ese derecho, y entonces hay como una, o sea, los sujetos se van, hay una performatividad en los sujetos que pasan de ser de usuarios a consumidores y sujetos de derecho. Entonces, un poco, bueno, lo que planteo es que justamente algo como el agua potable, cómo puede ser significado de distinto modo y sobre todo, a partir de eso, pensar políticas públicas y que sean totalmente distintas e incluso antagónicas, digamos. Sí, sí. Entonces me parece que por ahí viene la mano un poco la discusión de, che, cuando una hace política pública o cuando uno piensa un proyecto de intervención en los territorios, ¿desde dónde nos estamos parando y qué tipo de sujetos estamos promoviendo? Y en ese sentido, ¿cómo aportamos a un ser comunitario o a una suma de individualidades que es totalmente distinto? Eh, Así que bueno, eso quería sumar un poco. Sí, es difícil. Porque, ojo, vos te vas a dedicar al Estado, pero el Estado tiene sus relaciones. Si no, digamos, solamente, digamos, Claro, será el Estado con justamente, algún tipo de relaciones. El tema en Bolivia hubo grandes problemas con el tema del agua, que fue cuando subió Morales, ujú, porque en realidad había llegado una empresa norteamericana que les cobraba el agua por llevarla, mientras mm, ellos hasta ese momento no la pagaban. Entonces claro, ese fue un gran problema y donde empezaron a discutir ese tema, y claro. donde subió Sí, Morales. justamente esa es la Y más cuestión, el agua, que es claro. esencial. Ujú. Claro, porque en realidad cuando uno habla de política pública o de gestionar, hay una contradicción que muchas veces vos tenés que administrar y en esa administración terminás excluyendo. Entonces, bueno, ¿cómo Claro. administrás, digamos, un derecho humano que tiene que ser en igual calidad y cantidad para todos, digamos? Sí, sí. Bueno, nada, y hay toda una discusión. Em, pero bueno, Yo creo eso. que esto que decía al principio, la ganancia sin causa, es como el leitmotiv de esta sociedad, que en otro momento era distinto, o sea, son grados de ganancia desorbitante, porque puede ser, digamos, que las redes las administre un privado. Pero yo tengo a mi marido, por ejemplo, que estuvo en la administración pública, estuvo discutiendo un año con los productores de energía, porque era todo tremendo. Entonces, yo creo que es el kit de la cuestión y que es muy difícil el regularlo.
porque tampoco está bien que lo haga todo el Estado, pero tendría que, digamos, los niveles de ganancia debieran ser apropiados a la actividad. Yo creo que en estos últimos 20, 30 años eso no ha sucedido. Después nadie controla, entonces vos vas a un barrio y están todos los cables pelados, no tiene cable. Es todo un problema. Bueno, no sé si hay más. Ahí leo ¿Vos qué ves? una combinación de ambas, que yo no me acuerdo de qué hablaban, lo de el castigo, las multas, que creo que es incentivos. Entonces dice eso, una combinación de ambas, la norma que prohíba y sancione y el incentivo para impulsar acciones que mejora, de mejora que todas formas tendrían que hacer para estar sobre la norma. Claro, bueno. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a hacer. Bueno, ya creo que estamos en horario, sí. Si les parece, hacemos un corte, un descanso, y nos volvemos a encontrar 6:30 para el segundo bloque de clases. Si les quedó, si les quedó algo pendiente por decir o para aportar, vamos a tener otro espacio de intercambio en la última parte del segundo bloque. Vamos a hablar abierta. Ah, bueno, ahí dice que Elisa deja el aula abierta. ¿Y cómo queda? Apaguen que se muten, que apaguen las cámaras. Ah, bueno, seguimos, así. No nos desconectamos. Bien. Si alguien quiere desconectarse, se desconecta, por supuesto, Bien. pero así es más fácil. Bien, 6:30 volvemos. Hasta luego. Ah, se fueron. Ahí Fueron está, todos. por eso. Bueno.